Seguimos aquí en la otra vuelta, atentos que nos queda todavía un montón por delante. A ver, 3,3% de inflación, más de lo esperada. Mañana intento del gobierno para solucionar el problema de la deuda, lo que parece muy difícil. Esto y mucho más queremos hablar con Roberto Kachanowski, economista y amigo. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo te va, Tato? ¿Qué decís de bueno? Bueno, dicho así es muy difícil contestarte. Pero bueno, vamos a ponerle garra, vamos a ponerle garra, Roberto, vamos. Ánimo. Bueno, gracias por atendernos. A ver, primero, inflación más de la esperada, ¿por culpa de qué? Por culpa de la cantidad de pesos que están tirando al mercado del Banco Central. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Vos tuviste una inflación del 3,3%, un aumento de precios al consumidor del 3,3% mensual, con precios de las tarifas de los servicios públicos congelados, controles de precios y tipo de cambio pisado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aún así se disparó. ¿Qué pasó en el medio? El Banco Central, cuando vos tomas los últimos 30 días, tiró al mercado un 41% más de moneda. ¿Ok? Eso es una enormidad. Claro. Cuando vos mirás el último año es el 89% más de moneda. Entonces estás emitiendo una cantidad de pesos que inevitablemente se te hace esta combinación. Vos tirás más pesos al mercado. Encima esos pesos la gente no los quiere porque obviamente la demanda de moneda en la Argentina, el peso no es una reserva de valor, la gente se lo saca de encima. Y al mismo tiempo tenés menos oferta de bienes y servicios porque la economía está parada por la cuarentena. Entonces tenés más pesos que la gente no quiere y encima menos bienes en la economía. La tormenta perfecta como para que los precios te suban, mijo. Y por eso suben los de alimentos, sobre todo. Te subieron alimentos. Lo del súper, digamos. Sí, pero ojo que subió, por ejemplo, subieron más textiles, perdón, indumentaria. Ah, mira vos. ¿Sí? Si te fijas, bueno, lo que más subió fue educación, pero eso puede tener un problema estacional. Eso es estacional, ¿sí? Claro. Ahora, si tomás indumentaria, yo no sé si marzo es estacional o no, francamente, pero... Sí, es estacional. Sí, Mariana Arias. Que marzo es estacional porque en marzo, ¿cómo para va? Las mujeres, bueno, Kachanowski, ¿cómo para está? Las mujeres. Para vos. No, por el cambio de temporada. En general cambia la temporada y bueno, si uno por ahí necesita algo, un suéter, un pantalón, un saco, claro, un tapado, un impermeable, ¿no? Está bien, pero en marzo, ¿dónde ibas a comprar algo? No sé, la verdad que me sorprende que haya subido la indumentaria en este contexto. Pues es que a mí también me llamó la atención, me fijé a ver qué había subido y lo que más subió fue, como te decía antes, todo lo que tiene que ver con el tema educativo, pero eso es la cuota de los colegios, andás a ver si también... No sé, porque los colegios en realidad nunca empezaron, ¿no? No, pero es verdad que la cuota, ya en marzo llegó la cuota nueva, con lo cual ahí es lógico. Ahora, Roberto, uno ve el panorama y dice, el gobierno, en vez de retraer la impresión, va a tener que seguir imprimiendo cada vez más, porque hay sectores de la economía que todavía no recibieron ningún auxilio. Y bueno, a ver, antes de que se produjera la cuarentena, que empezó el lunes 16, ¿puede ser eso o yo me equivoco? Sí, por ahí empezó, sí. El viernes 20 fue la obligatoria. El viernes 20 obligatoria. El 16 era para los que venían de afuera. El cierre de fronteras. Correcto, que fue mi caso, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Vos tuviste buena parte del mes donde ya de antes de la cuarentena venías con el gobierno aumentando el gasto público y con una recaudación que le venía medio ahí, digamos, tecleando. ¿Por qué aumentaba el gasto? ¿Te acuerdas que lanzaron la tarjeta alimentaria? Eso fue una tonelada de plata que tiraron al mercado, y a eso sumale el aumento de los subsidios económicos, que es porque como atrasaste la tarifa de los servicios públicos, tenés que compensar a las empresas por las pérdidas que tienen, y bueno, entonces tuvieron que emitir. Ese fue un punto, pero ya a partir del mes de marzo tenés una situación muy, muy complicada, porque el gobierno aumenta más el gasto público por todos los planes, todo esto que estuvo dando, de subsidios, créditos, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Pero al mismo tiempo la recaudación tributaria se cayó como como piano de piso 11. Vos mirás qué pasó con la recaudación en marzo, que en realidad la recaudación de marzo, los datos de marzo, corresponden en gran parte a febrero. Por ejemplo, el IVA
que vos tenés la información en marzo, Sí. es el IVA que se tendría que cobrar por las ventas que se hicieron en febrero. ¿Sí? Se devengó en febrero, se vendió en febrero, y vos en marzo tenés que pagar el Claro. IVA de lo que vendiste en febrero. En febrero no tuviste cuarentena, y la evolución del IVA DGI. El IVA DGI es el impuesto al valor agregado que te marca mucho como si fuese el producto bruto. Lo seguís como qué podría pasar en la actividad económica. Bueno, ese IVA cayó o estuvo por debajo de la inflación 30 puntos por debajo. Y ese Estoy diciendo y febrero. eso se va a destruir totalmente. Imagínate Sí. marzo, cuando tengas los datos en abril. Ahora, Roberto... Perdón, sí, digo bien, está bien, sí, digo bien. Sí, está bien, está perfecto. Roberto, la caída, el gasto público, ¿no? Que aumenta con la pandemia, la caída de la recaudación. ¿Qué otra opción hay que no sea imprimir billete? Bajar el gasto. Lo único Pero que es hace. imposible, porque la pandemia genera más gasto, hay más necesidades, hay que contener a la gente, enviarle alimentos, Por otro lado, tendría que hacer ser. gastos Mira. al nivel de salud. Imposible. Vamos por parte. Formas de financiar el gasto son impuestos, ¿sí? No vas a recaudar nada, porque si no tenés actividad económica, por más que inventen el impuesto patria, no vamos a hacer nada. Deuda externa no vas a tener un peso, ahora estás negociando la deuda, vas a hacer un desastre. Mercado interno de crédito interno no tenés, y lo que te queda es la emisión monetaria. Entonces vos tenés aumento del gasto, caída de la recaudación, más déficit fiscal, más emisión. Muy bien. O te pegás la piña del campeonato en materia inflacionaria, Claro. por no decirte hiper, o empezás a recortar el gasto. Ahora, ¿dónde bajás Claro. el gasto? Bueno, acá está la discusión del gasto de la política que yo vengo sosteniendo desde hace rato. Pero no pasa nada. Si vos sumás, ¿cómo? Pero no pasa nada, digo, con eso. Y bueno, pero tenemos la responsabilidad de decirlo en los medios. Cuando vos sumás todo lo que se gasta en sueldos de la administración pública, nacional, provincial y municipales, o sea, agarrás toda la masa de los 3.700.000 empleados públicos que hay entre la nación, las provincias y los municipios, Sí. esos son 13 puntos del Producto Bruto, son el equivalente a 52.000 millones de dólares. ¿Vos creés que se puede bajar, aunque sea por unos meses, esos sueldos? ¿Bajar, no sé, 10, 15%? No creo que se puede, creo que se debe. ¿Creés que se debe? A ver, Claro. tenés que sacar todo lo que son docentes, sacar todo lo que son personal de Médicos, salud, claro. de seguridad y Fuerzas Armadas. Suponete que sacás esos 4 rubros. Después tenés un montón de burócratas en el medio que viven del laburo tuyo, el mío y el... No pueden hacer un sacrificio Y que están en la de un casa. 20%. No, pará, Roberto, te agrego, que están en la casa y no están gastando en transporte, en movilidad, con lo cual por ahí un esfuerzo podrían hacer. ¿Y cómo podrían? Deberían hacer. Escucha, Bueno, no puede ser. Agarrás el presupuesto. ¿Sabés cuánto costaron las legislaturas provinciales? Provinciales, ¿eh? El año pasado tuvieron un costo son 1.200 legisladores. 41.000 millones de pesos se patinaron. Lo que quiere decir es que en promedio cada legislador provincial te costó 2.800.000 pesos mensuales. Su sueldo más todo el gasto que tienen alrededor de empleados, ñoquis y toda la música. Si hablo nada más que de las legislaturas provinciales. Agarrar los consejos deliberantes, agarrar el Congreso de la Nación, agarrar el Poder Ejecutivo Nacional, los provinciales, los municipales, agarrar los poderes judiciales. Tenés para recortar. Lo que pasa es que no quieren. Y la pregunta es, ¿por qué causa el tachero? Que no está recaudando un peso y se está... No sé cómo hace para poder vivir, pobre tipo, o el peluquero, o el odontólogo. Sí. ¿Por qué se tiene que tener un ingreso cero? Y el ñoqui no, no, a mí no me pueden tocar el sueldo, no, esto es antipatria si me tocas el sueldo. A ese, al odontólogo, al tachero, al comerciante que no puede vender ropa, ¿a ese vos crees que el Estado le tiene que poner plata? Sí, lo que pasa es que no hay de dónde sacarlo. No. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, mirá, que hagan el esfuerzo para que el impacto inflacionario sea mucho menor. Si vos decís, mirá, en vez de 13 puntos de producto, saco un montón de gente, como te decía antes, que son los de la salud, la seguridad, las Fuerzas Armadas, etcétera. Suponete que te quedan 10 puntos de producto. Son 40.000 millones de dólares, el equivalente.
suponete que vos le bajás 20%, ¿sí? Ahí tenés 8.000 millones de dólares que te estás ahorrando, que multiplicarlo por el tipo de cambio te da un montón de guita, que es lo que dejarías de emitir, y lo que haces es emitir menos para poder asistir a esa gente. O sea, voy a poner de esta forma, el gobierno anunció un paquete de 700.000 millones de pesos, ¿sí? Ese fue el anuncio. Bueno, muy bien. ¿Dónde está esa plata? La tenés que emitir. Yo lo que te digo es, mirá, por lo menos emití menos. Que ellos hagan algún esfuerzo también, lo que están pidiendo del Estado. Eso no les estoy diciendo que los echen, que por lo menos hagan un mínimo de esfuerzo. No, y por ahí por un tiempo, además, totalmente. Sí, queda recontra claro. Roberto, te mandamos se nos va el programa, te mandamos un abrazo grande, que andes bien y nos vemos prontito. Ojalá que nos veamos prontito. Un fuerte abrazo, gracias. Chao, ahí estaba Roberto Kachanowski, que es un capo, un personaje además. ¿Cómo es que dijo el piano? Va a caer más